Señal directa. Belén, buenos días. Sonia, buenos días. Sí, aquí estrenando estudio. Con la sospecha de la crítica que se puede venir encima, porque sé que los asuntos del fútbol para ciertos sectores lindan con lo religioso, creo que la huelga del fútbol en el juego que sanciona la Federación Mexicana de Fútbol resulta una muestra de lo que pasa a escala institucional en el país. Ahora, ser televidente o radioescucha del deporte que atrae masas es en realidad atender al desempeño de los árbitros. Los comentaristas dedican buena parte de su crónica a lo que aquellos hacen, a los errores y al desempeño general del nazareno. Sin mayor rigor que el que me da la calidad de ser audiencia, de repente me parece que el resultado del juego depende de los árbitros. Si un jugador falla un penalti o un remate o entrega a un rival la pelota, ni hablar. Así es el fútbol y no pasa nada. Porque además hay chivos expiatorios acordados. Los únicos capacitados para dar rumbo al resultado, insisto, según los narradores, son los árbitros. Sus errores siempre van al marcador y sin embargo los tratan como si no fueran parte del juego. Esto es tan evidente que incluso los profesionales del balompié ya encontraron la excusa para ser menos profesionales. Para ellos el juego se trata, hoy, de engañar a la máxima autoridad en la cancha. Fingen, gritan de dolor como heridos de guerra, insultan, gesticulan para intimidar y dejan asentado que en su escala de valores está en más alto sitio una pena máxima conseguida con engaños que resistir el embate de los rivales y tratar de anotar como en los viejos tiempos, cuando los futbolistas se ganaban el aprecio del respetable por resistentes, hábiles e inteligentes. Ahora que el país estrena modelo educativo, ver para creer, sería sano que las mamás y los papás dirigieran a sus hijos que vean el fútbol mexicano y enseñarles que no deben hacer como hacen los futbolistas, burlar las reglas, agredir a los compañeros de profesión, no respetar a la autoridad, falsear el sentido del juego, o sea, del trabajo, y simular para obtener ventajas personales. Porque para dar con el doble discurso ético en el fútbol no es necesaria una observación exquisita, cualquiera lo distingue. Por un lado, la moral que evidencian las cámaras de televisión y por otro, la que los jugadores, entrenadores y árbitros usan en la cancha. La tele no deja de desenmascarar a los tramposos, a los agresivos, mientras estos, con su actitud, se asumen en el camino de la canonización. El caso es que las y los árbitros se cansaron del trato indigno que cada fin de semana reciben de parte de un montón de ricos y berrinchudos, los futbolistas y los entrenadores, y también de la opinión de una multitud de expertos que los denuestan a la menor provocación y se pusieron en huelga. Pero solo luego de que la actitud de algunos jugadores llegara a extremos, algunos fracturados por la agresión de sus colegas y otros en plan de agredir físicamente a los silbantes. Y pongamos los sucesos en contexto. En un deporte profesional, en uno que además juega un rol social importante, un jugador lesionado gravemente por la intervención de otro es un escándalo, así como un árbitro violentado. No necesitamos que la cantidad de casos sea estadísticamente significativa, punto. Y serían deseables medidas oportunas y contundentes para que al menos en el fútbol la nefasta impunidad encuentre su némesis. Pero las conductas descritas no son ajenas a las que podemos identificar en campos más amplios de la sociedad. Para explicar el devenir negativo de la comunidad solemos poner el énfasis en el quehacer de los demás, especialmente el de los gobiernos. Con todo y que en efecto una buena parte del rumbo errático que lleva la economía, la seguridad y la movilidad, por mencionar ciertos temas, depende del gobierno. También hay rubros que desde el terreno de juego los jugadores ciudadanos descuidamos, por ejemplo, la participación crítica y constante, la construcción de comunidad o simplemente no tirar basura, cuidar el agua, ser solidarios y tratar a las mujeres como iguales, insisto, meros ejemplos. Para decirlo en términos futboleros, va por el centro de la ciudad, con la bolsa de papas dominada, entra al área con ella vacía y cuando tiene que decidir, la suelta en la calle. Autogol clarísimo, pero el ciudadano no se tira a la tragedia. No soy sucio, no soy sucia, es nomás que el árbitro, el gobierno, no pone botes de basura.
Pensemos en una madre y un padre entrevistados antes del partido de su vida, la educación de sus hijos. Creemos que estamos preparados, sabemos que en esto nos jugamos el futuro del equipo y por nuestra parte pondremos todo para ganar, solo que tan luego comienza el encuentro, al momento en que alguno de ellos o los dos deben hacerse presentes para anotar un gol, como ir a las juntas de la escuela o apoyar a sus hijos con las tareas, alguno o los dos fingen. No tuve tiempo, no supe, estoy muy ocupado, no me enteré. Y ni modo de pedir cambio de papás. Qué bien que los árbitros pusieron una nota de dignidad, lo que no significa que sean perfectos. Ojalá los responsables del fútbol comenzaran a poner varias notas de responsabilidad, no solo por el país, por ellos mismos. No está remoto el día en que las y los aficionados descubran que nada pasa si no hay fútbol, pues la vida, en la tele, en la calle, por todas partes, está llena de estímulos y de unos que propician posturas que son deseables para la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Y bueno, ojalá, como ocurre aquí en el fútbol y este caso que tú ya mencionas, fuera también en estos ejemplos que tú ya nos mencionas en la vida, ojalá que quienes no asumimos nuestra responsabilidad, quienes no asumimos nuestro papel, pues también seamos sancionados, que me parece que es mucho lo que hay de fondo en esta sociedad, Augusto, donde la impunidad pues prácticamente es el pan nuestro de cada día. Así es, y el problema con la impunidad que podemos ver a escala de un juego, si se quiere, en el fútbol, debería servirnos para leccionar. Es decir, alguien que agrede no puede quedar impune, porque al final de cuentas estamos replicando en un juego que para mucha gente es muy importante, lo que sucede a escala de la sociedad, y entonces los niños dicen, bueno, pues se trata de fingir, se trata de que hacer pero que no me cachen, de tratar de engañar a la autoridad, y eso al final de cuentas se va replicando por la sociedad, al grado que ya no sabemos si si fueron primero esas actitudes en los juegos y después lo que presenciamos en la sociedad, o es simplemente que estos modos corruptos de comportarnos ya minaron casi todas las actividades que emprendemos en grupo. Pues 1 año les dieron, ¿no?, de sanción a estos jugadores, que no estarán en las canchas, según entiendo, ya nuestros compañeros de deportes nos ampliarán la información, pero justo hablábamos antes de entrar al informativo, Augusto, Sonia y una servidora, sobre cómo estos castigos ejemplares, si les podemos decir ahí, así, nos pueden llevar a tomar un poco más de conciencia. El caso, por ejemplo, de Joaquín El Chapo Guzmán, en una cárcel de Estados Unidos, que sus abogados denuncian que este aislamiento lo está llevando ya a tener algunas alucinaciones auditivas, se queja de frío constante. En fin, me parece que cuando vemos estos castigos ejemplares pueden llamarnos un poco a la conciencia y sobre todo a quien esté pensando en incurrir en algún delito, tener un poquito más de temor, ¿no? Claro, bueno, de eso se trata la no impunidad. Primero, castigar a quien delinque, castigar a quien infringe la ley. Y segundo, que eso se vuelva didáctico para el resto de la comunidad, para decir, es mucho más práctico para mi vida cotidiana no violar las reglas que violarlas. Y eso no ha sucedido en México porque quien la hace normalmente no la paga. Ojalá comencemos a ver estos ceses de impunidad, no solo a escala de los grandes criminales, sino en las escalas pequeñas, en donde a final de cuentas es donde sucede la vida cotidiana. Claro, que las sanciones sean proporcionales a la falta que cometemos, ¿no? Platicamos en este caso que citaba Belén, pues de lo que podría representar el daño que un narcotraficante de ese nivel le hace a una sociedad, incluso más allá de las fronteras, ¿no? Por eso podemos considerar que un castigo como este tiene que ser ejemplar, pero sí, por ejemplo, lo que vemos cotidianamente ahora con el tema del caos y la crisis vial que enfrentamos, que tiene que ver también con una completa desaparición de la autoridad en las calles. Ya es muy raro lo que antes veíamos, el agente de tránsito en la esquina o el agente de tránsito tratando de resolver los problemas viales. Eso ya no existe prácticamente en el área metropolitana. Bueno, en términos de vialidad, sabemos que hay muy pocos agentes, que la mancha urbana ha crecido y que no hay manera de estar al tanto de esas pequeñas violaciones que todos los días se cometen. Un mucho porque somos dados a resolver nuestros problemas a como dé lugar a nivel individual, pero otro tanto porque la autoridad no está presente y el desarrollo urbano nos obliga a tomar decisiones en función
de lo que las autoridades no van modificando conforme la vida se va modificando. Así que sí, lo que nos sucede a ese nivel, cuando una mamá o un papá con mucha prisa se pasan un alto con sus hijos ahí camino a la escuela, pues les están dando una lección terrible. Les están diciendo, si tienes algo importante para ti, las reglas de la sociedad no importan. Viólalas porque lo primero es que tú resuelvas tus problemas. Y a final de cuentas, eso lo vemos en muchísimas áreas de las actividades, desde el nivel público, en la política, hasta, por supuesto, en los espacios empresariales. Se trata de salirme yo con la mía para resolver mis problemas y que ruede la bola, como se dice coloquialmente. Y bueno, el problema es por dónde empezamos, no, Augusto. Lo veíamos, por ejemplo, con el tema de la alerta de violencia, que además es un tema que tocas aquí. ¿Cómo empezamos a reeducarnos? Creo que el por dónde es por todas partes, al nivel de las familias, al nivel de las autoridades aplicando la ley y al nivel de las autoridades poniendo el ejemplo. El ejemplo que hay que poner cuando cese la corrupción, cuando ya no se diga por todas partes que es el modo habitual de resolver las cosas así, que me parece que no hay un por dónde, ni un primero y un después, es todo al mismo tiempo. Necesitamos como ciudadanos respetar ciertas normas básicas de convivencia, como no tirar la basura, como cuidar el agua, como ser solidarios con los demás y al mismo tiempo atender, ser críticos con lo que sucede en el manejo de lo que nos es común. Así que hay que empezar por todas partes. Sin duda las escuelas son un espacio privilegiado. Ahora que estrenamos modelo educativo, habrá que verlo. Tendremos que ver qué tanto ese modelo educativo no es ajeno a lo que pasa más allá de los centros escolares. Cómo se convierte en un diálogo entre lo que vamos siendo como personas y lo que somos como estudiantes. Eso sería lo relevante, pero eso nos indica que no hay un por dónde preciso, que hay un por dónde ubicuo en todas partes, en todo momento, para cualquier actividad. Hay que incidir en esta nueva relación ética que tenemos que fundar. Claro, Augusto, y tenemos comentarios para ti. Eros Padilla dice que excelente analogía el día de hoy para muestra el botón mexicano del fútbol. Felicidades y gracias por iluminar, señor Augusto. Y Sergio Peraza te dice felicidades por el comentario acerca de los árbitros y la implicación que da la sociedad en su comportamiento. Pues muchísimas gracias. Pues creo que de eso se trata, creo que aquí se consiguen mucho. Hay que dialogar, hay que pensar en voz alta y escucharnos todos. Muy bien, muchas gracias. Al contrario. Gracias, Augusto. Muy buen día. Como siempre, un placer escucharte y dialogar contigo. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, estaremos haciendo un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.